Dios Todopoderoso, purifica mi corazón, purifica mis labios, para que dignamente pueda anunciar tu mensaje liberador. El Señor está con nosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús les dijo: cuídense de practicar su justicia solo delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre del cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los demás. Les aseguro que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas para que la gente los vea. Les aseguro que ya recibieron su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra bien la puerta, habla con tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajo, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayuna. Les aseguro que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate bien la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santa Cuaresma, que son 40 días de preparación a la Pascua del Señor. El número 40 es simbólico en la cultura judía de una generación o de toda una vida. De modo que cuando se habla de esto no solo se trata de unos días matemáticamente contados, sino que son el símbolo de toda una vida que debe tener estas características. Si vivimos nuestra existencia completa con este espíritu de Cuaresma, nos estamos preparando eficazmente, ya no solo como lo hacemos cada año al recuerdo de la resurrección de Jesús, sino a la vivencia de nuestra propia resurrección. Entonces este tiempo que empezamos es modelo de toda nuestra vida. Y tiene unas características. Ya en este tiempo anterior hemos entendido el sentido del pecado. Pecamos no por malos, nadie inventó el mal como una fuerza real que destruye al ser humano, nace de nuestra ignorancia del carácter divino con que Dios nos ha creado, del ADN que tenemos y de ese objetivo de Dios que lleguemos a ser semejantes a Él. Al no saber nuestra condición divina, sentimos miedo, y por el miedo buscamos seguridades, y caemos en las trampas del afán de tener, de poder o de placer, que se constituyen como en dioses. Por eso fallamos. Y esa falla no es solo individual. Con esa visión creamos estructuras sociales, económicas, políticas, incluso religiosas, que se oponen al proyecto de Dios. Él es Padre y Madre de toda la humanidad. Quiere una familia libre y feliz, donde todos tengan no solo derechos humanos, sino que esos derechos humanos se conviertan en derechos divinos, en oportunidades eficaces para que el ser humano crezca en su cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, no es solo un crecimiento espiritual. Dios nos quiere como Trinidad, que crezca permanentemente de una manera unitaria. Entonces nuestro pecado afecta también a esos tres niveles del cuerpo, del alma y del espíritu, y lo hace individualmente y lo hace como sociedad, y por eso esas estructuras de muerte que nos dominan, económicas, políticas, sociales, religiosas, que nos apartan de Él. Entonces cuando hablamos de conversión, que para eso este tiempo hermoso, se trata de romper esa estructura del pecado, tanto en nuestro propio corazón como a nivel de la sociedad.
Es un compromiso transformador muy grande, y que tenemos que partir de la realidad que vivo yo al hacer mi examen de conciencia, al mirar mis debilidades, mis tentaciones permanentes y mis frecuentes caídas, pero también conciencia de la realidad social, económica, política, religiosa que vive nuestra patria, nuestro continente y el mundo entero. Por eso también tiene que ver la conversión de Cuaresma con la transformación social, política, económica y general en toda la sociedad. Y el Papa nos ha estado pidiendo urgentemente que la Iglesia como Iglesia también tiene que tener esa resurrección, ese cambio, dejar estructuras que hemos heredado del modelo del mal, piramidal, excluyente, que pisotea la dignidad humana y divina, y crear ese mundo de fraternidad y sororidad donde todos seamos hermanos y hermanas, con ese Padre común que vela por todos, pero lo hace a través de nosotros mismos. Entonces desde ahí aparecen los tres caminos que nos propone el Señor en el Evangelio y que son también la columna vertebral de nuestra Cuaresma y por lo tanto de nuestra vida. El primero es la penitencia simbolizada en el ayuno. Hay un ayuno material, una abstinencia de carne, etcétera, que es un esquema legal que ha aparecido, pero no es lo importante. Es una presentación y un símbolo. Pero tiene que llegarnos al corazón con el vencimiento de aquello que hace guerra en nosotros y que se manifiesta en arraigos, en amarres, en esclavitudes. Aquí en nuestra gran familia Quirios vamos a proponer una esquemita donde están nuestros principales defectos, fallas, debilidades, malas inclinaciones, para que cada personita escoja en ese cuadro dónde están sus debilidades propias, personales, y en serio ante el Señor y ante la comunidad empiece su lucha. Entonces es un vencer aquello que me amarra y que tiene visos de poder, de tener o de placer, pero en el fondo son puro egoísmo. Son las infinitas caras de nuestro egoísmo. Y así como tenemos esa penitencia para vencer los males nuestros, tenemos que hacer reflexiones, diálogos, investigaciones, si es necesario, de qué es lo que está pasando en este momento en Colombia. No podemos alejarnos de esa realidad, y lo mismo en nuestro continente, bombardeados constantemente por una ideología opuesta al reino de Dios. Pensamos no como Jesús, sino como este mundo. Y eso se nos va al corazón y sentimos no lo que siente Jesús, sino lo que siente los medios de comunicación y los tiranos que juegan con nosotros y nos esclavizan. Y entonces automáticamente hacemos no las cosas de Jesús, sino las del mundo. Entonces ahí es donde está la lucha personal y social, que llamamos penitencia. En segundo lugar está la oración. Debería ser lo primero, pero solo ante esta situación de combate donde necesitamos de Dios. Y entonces acudimos para Él en ese diálogo profundo, infinito, maravilloso, que ejercitamos todos los días, no solo en la lección divina, sino en general en nuestra oración y sobre todo en la Eucaristía, para llenarnos de la gloria de Dios. Pensamos que la oración es hablar y hablar, es dialogar con Dios, es dejarlo también hablar a Él, dejarnos que nos cuente cómo era su proyecto, qué soñó de nosotros, cómo nos quiere, para qué nos quiere, y a mí en particular para qué me dio estas cualidades, estas condiciones, estas realidades humanas, porque son regalos de Él, y Dios no da puntada sin dedal y todo me lo dio para que dé un fruto y para que ese fruto permanezca. Entonces esa comunicación amorosa con Dios es muy comprometedora también, y es el gran acicate que me va a llevar al cambio. Solo viendo el desastre que hace en nosotros este mundo y nuestro egoísmo y el demonio, podemos entender el gran proyecto amoroso de Dios y vemos cómo estamos desenfocados y empezamos ese acercamiento por amor al Padre hasta caer en sus brazos. No es un problema de raciocinio, de simple filosofía o análisis sociológico,
es el volver a los brazos de mi Padre y dejarme divinizar por Él, llenarme de su gloria. Y de esa fuerza que nace en la comunicación aparece como fruto último, pero también el más demostrativo, el amor eficaz a los que sufren, que es la caridad, que ya no debemos contentarnos con limosnitas. Ese descubrimiento de nuestra realidad personal y social, y ese descubrimiento del proyecto de Dios maravilloso que nos comunica en la oración, nos debe llevar a un cambio eficaz en el amor, en la relación con el otro, con la otra, con el desposeído, el excluido, el pisoteado, el humillado. Y si eso es general hacia los pobres del mundo, tiene que ser muy vivo aquí en nuestra comunidad. Qué bonito que de esta Cuaresma saliéramos con decisiones de cambiar nuestras relaciones también en lo económico, como en la primera comunidad de Jerusalén, conocer cuáles son los más débiles y necesitados, los de mayores problemas, y repartir nuestros bienes de acuerdo a nuestras necesidades, y sentir que vale la pena ser de Quirios porque empezamos a vivir el reino de Dios, de fraternidad y sororidad, de amor eficaz, de verdadera liberación, también económica. Entonces se nos invita a un amor eficaz hacia los demás, pero amor que nos comprometa también en ese cambio real de estructuras. Aquellos que nacimos bajo el proyecto de Dios que nos comunicó nuestro papá Humberto Silva, debemos tener un compromiso liberador, rebelde, contra toda injusticia y eficaz. No podemos alejarnos de las luchas del pueblo, de sus objetivos y también de sus padecimientos. Entonces nos invitan a través de la penitencia, de la oración y de este amor eficaz a una resurrección, que la vivamos en estos días y que la Santa Ceniza que hoy vamos a bendecir sean símbolo no de que no valemos nada como creen algunos al decir que eres polvo y al polvo volverás. La ceniza significa nuestra unión con todo lo creado. Fuimos hechos del limo de la tierra. Un anuncio profético de la Biblia que nos hablaba ya de la realidad que la ciencia investiga en la evolución. Somos hermanos de toda la creación, como decía Tellar, somos polvo de las estrellas, pero también de nuestra Pachamama. Amamos la naturaleza, nos rebelamos contra un mundo que también la violenta, la maltrata, etc. Entonces la ceniza significa volver al amor y a la comunicación con la naturaleza, volver al amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros hermanos con los criterios de Dios, para poder regresar al amor de Dios. Entonces vamos a proceder a esa bendición de la Santa Ceniza con ese criterio. Durante todo el miércoles estaremos poniéndonos la ceniza, recordando estas palabras y viviendo intensamente este proceso que es regalo del Señor y que nos llevará a una auténtica y eficaz resurrección. Las cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas durante todo este miércoles de ceniza. Oh Dios, que te dejas vencer por los que se humillan y encuentras sagrado en quien expía sus pecados. Escucha benigno nuestras súplicas. Derrama tu santa bendición sobre estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas. Y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver como hermanos de toda la creación, para lograr también, lo pide el Papa, la resurrección de todo el universo, concédenos por medio de las prácticas cuaresmales el perdón de nuestros pecados. Así podremos alcanzar, a imagen de tu Hijo resucitado, la vida nueva de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre la Santa Ceniza, sobre todos los que la vamos a recibir con fe y con compromiso, y nos ayude en esa transformación personal y general. Amén. Amén.